fases romanas y lictores del símbolo al arma secreta. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué se detuvo la música? Las fases romanas son uno de esos símbolos que todos reconocemos, aunque quizá no comprendamos su verdadero significado. Tradicionalmente representadas como un haz de varas de madera atadas alrededor de un hacha, las fases han sido asociadas con el poder, la autoridad y la unidad desde la antigua Roma hasta el siglo XX. Sin embargo, y si esta visión convencional estuviera completamente equivocada, y si las fases fueran mucho más que un simple símbolo ceremonial, para entender la importancia de las fases, primero debemos comprender el papel de los lictores. Según Tito Livio, Rómulo, el primer rey de Roma, designó a 12 lictores para servir como sus guardaespaldas. El número 12 tenía un origen simbólico. Según algunas versiones, se basaba en la observación de aves durante un augurio, mientras que otras lo relacionan con los 12 estados etruscos, una civilización precedente de Roma. Los lictores no eran simples soldados, eran guardianes de quienes tenían imperium, el poder de mando supremo. Su función era proteger, ejecutar la ley y en ciertos casos aplicar castigos. Las fases que portaban no eran meramente ornamentales. La tradición dice que podrían azotar a los rebeldes y ejecutar a los criminales con el hacha central. Pero la evidencia sugiere que estas herramientas podrían haber tenido un propósito mucho más sofisticado. La visión convencional de las fases como un paquete de madera con hacha parece simple y ceremonial, incluso torpe, pero algunos investigadores modernos han planteado hipótesis mucho más intrigantes. Por ejemplo, hay referencias que sugieren la existencia de fases eléctricos utilizados en defensa de ciudades como París durante la Primera Guerra Mundial. Esta descripción, aunque proviene de una fuente cuestionable, abre la puerta a la posibilidad de que las fases hayan sido una forma temprana de arma de energía, posiblemente basada en electricidad o resonancia acústica. Si se considera que los lictores eran guardaespaldas de los mandatarios con imperium, entonces las fases podrían haber sido un sistema de defensa avanzada capaz de proyectar energía para proteger al líder. De hecho, algunos paralelismos se pueden encontrar en dispositivos modernos como los acumuladores de orgón de Wilhelm Reich, que apuntaban a manipular energías ambientales para producir efectos específicos en la atmósfera. Las fases no desaparecieron con la caída del Imperio Romano. Fueron adoptadas como símbolo por regímenes y gobiernos a lo largo de la historia. La Italia fascista, Benito Mussolini, se presentó públicamente rodeado por fases, reforzando la idea de unidad y autoridad centralizada. Estados Unidos aparece en el Capitolio y en monedas este símbolo representando poder y protección institucional. Hay otros países, claro: Francia, Inglaterra, Alemania, España, Noruega, Uruguay y varios más han incorporado fases en su heráldica, siempre asociándolas con autoridad, protección o guardaespaldas del poder. Esto ha llevado a especular que los países que exhiben fases no son los que ostentan el poder absoluto, sino más bien sus guardianes. El verdadero imperium podría residir en instituciones ocultas
o en naciones que no muestran ese símbolo. Podrían ser las fases y armas sónicas o energéticas. Si exploramos más allá de la historia oficial, encontramos conexiones sorprendentes con armas de energía del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis experimentaron con dispositivos sónicos capaces de inducir náuseas o incluso daño físico mediante vibraciones acústicas. Los Cloudbusters de William Reich, diseñados para manipular la energía atmosférica, presentan también un curioso paralelismo con la forma y función hipotética de las fases. Estas analogías sugieren que el conocimiento de cómo manipular energía ambiental pudo haber existido ya en la antigüedad y se transmitió simbólicamente a través del símbolo de las fases, conservando la tradición de protección del poder mientras ocultaba la verdadera naturaleza de esta arma. El hallazgo de fases en distintas épocas y culturas plantea preguntas inquietantes. ¿Podrían las trompetas y cuernos representados junto a las fases en frisos antiguos indicar un uso combinado de resonancia acústica y energía concentrada? Se utilizaban diferentes tamaños de fases para distintos niveles de potencia o alcance. Fueron algunas fases diseñadas para producir efectos eléctricos y otras acústicos, como sugiere la evidencia en fases eléctricos durante la Primera Guerra Mundial. Incluso los relatos bíblicos, como la caída de los muros de Jericó tras el toque de trompeta, podrían interpretarse como un vestigio cultural de armas de resonancia olvidadas, similares a las fases. Aunque tradicionalmente las fases se ven como un símbolo de unidad y autoridad, la evidencia sugiere que podrían haber sido mucho más: armas avanzadas, herramientas de control energético o dispositivos de protección sofisticada. Hoy su presencia está en heráldicas y arquitectura de numerosos países. Puede indicar no solo el respeto por la historia romana, sino también la perpetuación de un conocimiento antiguo que aún no comprendemos del todo. En ese sentido, las fases serían mucho más que un símbolo. Serían la clave para entender cómo se ha ejercido y protegido el poder a lo largo de la historia. Somos 7 personas. Black Kitten, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué hiciera aquí? Somos 8 personas, bienvenidos. Todos sabemos, según Josué 1:27, los muros de Jericó se cayeron después de que el ejército israelita de Josué marchara alrededor de la ciudad tocando sus trompetas. En el friso de Segismundo mencionado anteriormente podemos ver trompetas justo al lado de estas fases. ¿Es esto mera coincidencia? Estamos bastante seguros de que hoy podemos colocar a toda la orquesta sinfónica al lado de la gran muralla china, incluso la pared llena de tierra no se derrumbará. Mientras tanto, las paredes de Jericó supuestamente colapsaron simultáneamente. Esto seguro recuerda a algunas otras murallas derribadas, como en los incendios de Chicago, fuego de 1871. ¿Podrían las trompetas ser parte de una configuración de esta arma de resonancia, fase con trompeta? El sheng es un instrumento chino soplado que consiste en tubos verticales. Es uno de los instrumentos chinos más antiguos, con imágenes que representan su tipo, que data del 1100 a.C. El desarrollo del sheng se remonta al 3000 años. Instrumento de música de órgano regular sobre el que se puede leer por su cuenta en la wiki. Dice que fue inventado por el inventor y matemático griego Ctesibius alrededor del 285 a 22 a.C. Pero ¿qué saben ellos? No fue por un órgano simple. Comenzó con el órgano de agua. Supongo que fue más fácil. Al revés, las cosas son normales para nuestros historiadores. Probablemente, analizando cómo algunas de las columnas se parecen a este dispositivo fases, hay suficiente para pensar.
no estarían arrastrando este paquete de leña a través de los siglos, si no los beneficiara de una u otra manera. La información relativa a este tema es escasa y se necesita más investigación. Hay muchos países mostrando este símbolo, los lictores, que protegen a quien tiene imperium o el poder de mando. ¿Quién será el país protegido? ¿O qué familia? ¿O qué grupo? Con estas fases. Fases que llevan Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, etc. Hablamos de dos tipos de armas fases, una eléctrica y otra basada en sonido. Bueno, si existe, al parecer no podemos comprender completamente el poder de esta arma. Observamos varios tamaños de las fases. Quizás debería tener alguna razón para tener varios tamaños, longitud, grosor. Quizás esto pudiese estar relacionado con la diferencia de potencia. Por cierto, luego también tenemos el Gjallarhorn. En español tal cual sería Gallarhorn. Gallarhorn, como gallardo o algo así. Suena muy similar. Un antiguo cuerno resonante nórdico. Es uno de los tesoros más preciados de los dioses. No puedo encontrar alguna referencia a que sea un tipo de paquete de palos, pero los vikingos tenían hachas largas. Ese cuerno Gallard, que de hecho aparece por aquí, ¿no? Yo lo vi hace rato. Entonces era de este lado. Ya, me lo pasé. Es este. Parece Hermes, tiene alas en los pies y en la cabeza. ¿Qué pasó en la tarde? ¿Desconectaste? No, así pasa de repente. Se me cortan los en vivos así en seco. Nada más me aparece por ahí que hay insuficientes datos, algo así, no sé qué onda. Y se corta automáticamente. Y le tengo tanteado que a lo máximo me deja 1 hora completa. Aunque ayer nos echamos como 2 horas, ayer en la noche. No sé si estará fallando la compu, o sea, el programa que envía los datos, que está muy baja, no sé. Por eso hoy preparé solo 3 temas para que fuera más rápido. Me lo doy play a esa imagen, ya la dejé pausada. Si no, ahí se va a quedar. Si pensamos en todas esas viejas mansiones que tenían órganos de tubos y famosos, tal vez los órganos de tubos eran la planta de energía de la casa. ¿Qué opinan? ¿El potencial del éter era mucho mayor en el pasado que en el presente? Nuestro campo magnético está fallando y esto muestra que el potencial del éter está en un punto muy bajo. La densidad de la atmósfera también puede haber sido mucho mayor en épocas anteriores, ya que la producción de arena a partir de nitrógeno y posiblemente arcilla a partir de gases atmosféricos y agua reduciría drásticamente la presión del aire debido a la asombrosa cantidad de arcilla y arena producida que se ha cubierto y destruido. Los dispositivos para extraer el potencial etéreo atmosférico en el pasado no funcionarían en la actualidad, ya que el potencial presente es muy bajo. Por lo tanto, quizás estas fases sean armas que no funcionarían ahora con la atmósfera actual y el potencial de éter. El cañón crea una explosión al mezclar los gases acetileno y oxígeno. Una vez encendida, la mezcla gaseosa caliente se expande en el barril formando un anillo de viaje. Según los anillos de su cañón alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Este tipo de cañón crea una explosión al mezclar los gases acetileno y oxígeno. Una vez encendida, la mezcla gaseosa caliente se expande en el barril formando un anillo de viaje. No, ya sé cuál cañón era. Era otro donde sale como un aro, como una nube. Mira, aquí se ve una primera versión de este cañón. Si se fijan, por dentro está lleno de varillas de cobre, casi prácticamente como una fase. Cañón eléctrico.
Esto puede sonar a ciencia ficción, pero a principios de la década de 1940 los ingenieros nazis lograron desarrollar un cañón sónico que literalmente podía sacudir a una persona por dentro. O al menos eso dijeron. Esa versión es como lo que hoy en día serían estos autos. Diseñado por Richard Balauschek, el cañón consistía en una cámara de combustión de gas metano que conducía a dos grandes reflectores parabólicos, cuya versión final tenía un diámetro de unos 3 metros. Los platos fueron detonados por pulsos a alrededor de 44 Hz y se concentraron a una cámara compuesta por varios tubos de disparo de subunidades. Estos tubos permitían una mezcla de metano y oxígeno en la cámara de combustión que cuando se enciende convertiría estos gases en ruido que podría matar. Este infrasonido, amplificado por los reflectores del plato, causó vértigo y náuseas a 300 yardas al hacer vibrar los huesos del oído medio y sacudir el líquido coclear dentro del oído interno. Aparentemente las ondas de sonido crearon impresiones que podrían matar a un hombre a 50 metros de distancia en medio minuto. Por decirlo menos, esto es muy poco convincente, ya que este supuesto cañón sónico solo se probó en animales de laboratorio y nunca se probó en seres humanos. Cualquiera de los dos en la práctica, esto habría sido muy vulnerable al fuego enemigo, ya que si los reflectores parabólicos estuvieran dañados, haría que esta arma estuviera fuera de combate. Y lo que vemos en la imagen podría ser una versión de esta arma nazi, pero un poco más suave, ¿no? Como para dispersar manifestación con sonido. Parece que las armas sónicas y energéticas han sido herramientas de guerra para controlar a las masas durante mucho tiempo. Esta pregunta está, fíjense, ¿no es Estados Unidos el títere militar de otro país en Medio Oriente? Fascia son los ejecutores del imperio. Bueno, vamos a otro tema.